porque está suspendido un tramo en la autopista Vespucio Oriente. Ana María Silva, cuéntanos, ¿qué pasó? Sí, casi 1 kilómetro, Priscila, 900 metros están bloqueados en este minuto. Nosotros hicimos todo el recorrido, bajamos por la pirámide, estamos monitoreando a ver cómo le va a los vecinos de Huechuraba que, por ejemplo, van al sector oriente. Y acá estamos a punto de hacer el ingreso, entonces qué mejor que mostrarles en vivo cómo están haciendo las personas que deciden optar por esta vía, por la autopista Vespucio Oriente. Tienen que saltarse definitivamente la salida 1A porque está cerrada. Esa es la salida efectivamente que a estas personas que van desde Huechuraba hacia el sector oriente. Recomiendan también bajar un poco la velocidad. Incluso habían hablado de 50 kilómetros por hora, pero los avisos hablan de 80 kilómetros por hora. Este tramo donde estamos empezando a avanzar está bastante seco. Se me cayó el retorno, pero voy a seguir relatando. Pero aquí ven que empiezan los conos, porque efectivamente, como lo había dicho el personal de la autopista, claro, de AVO, están comenzando estos trabajos. Y aquí se ve el desvío. Fíjate que están los conos instalados, hay un camión en esta salida bloqueando la salida. Está el camión con estas flechas, con estas luces intermitentes, y allí se ve que está cerrada esa salida. Entonces sigues de largo, avanzas con mucha precaución, porque ahora sí va a empezar el agua. Fíjate ahora cómo va a empezar a transformarse lo que es esta autopista, la que era supuestamente la más moderna, que está dañada. Hay molestia también de los vecinos porque decían es muy cara, y tampoco es que ha disminuido el cobro pese a estas molestias que están ocasionando, digámoslo, la salida bloqueada o el peligro de transitar así. Nosotros incluso bajamos la velocidad porque yo les decía que había mucha agua de manera subterránea, parecieran ser napas. Todavía no se sabe de dónde está saliendo el agua, si es el Mapocho, si son napas, pero lo que sí es un hecho es que la parte de subterránea se está humedeciendo. Hay como ciertos parches también en el techo. Acá vamos avanzando, lo que pasa es que estamos con mucha prudencia. Pero mira, en pocos segundos, Repe, Priscila, van a ver estas cascadas y esta agua que hay un poquito menos hoy, pero de todas maneras se empieza a ver. Mira, acá se empieza a ver, claro, fíjense. No, y ahí de nuevo agua. Ahí hay agua, mira. Sí, Ana, nosotros estamos, mientras revisamos el pronóstico con Michelle, vuelve la lluvia ya desde el martes y resulta que uno espera que eso no sea un inconveniente para los trabajos que están realizando. Mira la cantidad de agua que hay ahí, porque además aquí uno tiene que entender dos cosas. Primero, cuando uno ve que hay agua y piensa que va a estar resbaladizo, imagine que va a ser resbaladizo, entonces por favor reduzca la velocidad, independientemente de las recomendaciones que haga la autopista. Pero Ana, cuando ustedes transitan, además en curva es donde se encuentran con esta agua, si es así de peligroso, ¿o no? ¿Seguimos nomás? Mira, es que lamentablemente no pude mostrarte una parte que acabamos de darnos cuenta. Mientras vamos avanzando en medio de en el medio de esta pista, que viene siendo la primera pista, había una especie de fuente, de chorro de agua que salía con fuerza desde abajo, desde el piso. Era realmente impresionante, no sé si lo alcanzaron a ver, pero era desde el piso, brotaba el agua. Claro, es que lo que dices tú, que probablemente sea incluso de napas subterráneas, porque no es que haya seguido lloviendo toda la semana, pero ahí el agua es demasiado intensa y no ha bajado esa intensidad. La Michelle, por ejemplo, que nos contaba, es usuaria de esta autopista, y eso, ¿cuánto lleva? Hace ¿Semanas? mucho tiempo, o sea, esto comenzó aproximadamente en junio, yo me atrevería a decir. Con la primera lluvia. Con la primera lluvia, y de ahí yo pensé que estaba relacionada precisamente con la lluvia, pero nunca se detuvo, y esto comenzó a aumentar en distintas partes. De hecho, en la parte 1, en la salida 1A, es una de las más peligrosas, me atrevería a decir yo, que fue la que cerraron, la que ya no se puede transitar por ahí, que me parece que esto lo deberían haber hecho hace mucho tiempo, porque yo, cuando he pasado, yo transito bastante por esa autopista, y es muy peligrosa. Ahora, ¿qué has visto tú ahí, Michelle? Las personas, yo me imagino que rápido, es que la reducción de velocidad cuando es brusca ya se pone en riesgo la conducción de todos los vehículos. Pero habitualmente, ¿con qué te encuentras? No, de partida, poca visibilidad. La luz que hay no es suficiente. Cuando tú tienes lluvia, es como se genera una cortina muy extraña entre la luz artificial y el agua. Claro. Entonces, no hay visibilidad, muy resbaladizo. Sí. Yo trato de andar más despacio. Lo que da temor es que hay camionetas a veces que andan demasiado fuerte
Y uno tiene temor a veces de reducir la velocidad porque tiene temor de que te vayan a chocar por atrás. Sí. Entonces uno de repente quisiera ir más despacio, pero no puedes ir más despacio porque ves que todos los autos andan a cierta velocidad y hay unas camionetas que de verdad de repente uno dice, a lo mejor ni me va a ver. Y sí he visto que hay autos que se han rociado, he visto en varias ocasiones cosas así como a punto de chocar, pero que hasta el momento afortunadamente no he visto y tampoco me ha pasado. Mire, fíjese en la estructura de la autopista, porque uno podría ver ya en una autopista, si fuera más recta, al menos tienes la visión de lo que pasa más adelante, pero esto tiene muchas curvas. Entonces te encuentras repentinamente con una poza de agua y no es solamente que el pavimento esté mojado, es que el agua corre y cuando el agua corre... Bueno, al menos la primera recomendación que me hacían a mí cuando empecé a andar en motos en la calle, cuando tú piensas, que es lo que decía recién, cuando tú piensas que vas a pasar por un sector que es resbaladizo, piensa que es resbaladizo. O sea, no te aventures en probar si lo es o no. Entonces, hay que reducir la velocidad y lo mismo para los autos. Pero además, tú que manejas moto, lo que vimos ahí en la imagen que está justo acá abajo de nosotros, que lo grabó la propia Anita, mostraba que además mucha de esta agua viene con sedimento. Sí, claro. Entonces se acumula como un barrito, como un lodillo. Es más peligroso todavía. Más peligroso. Eso es como debe ser súper jabonoso. Y ¿sabes lo que pasa? Que la parte donde hay agua no es que tú veas una gotera, como cuando tú dices, mira, esto no es una cortina. Un chorro, de hecho, cuando tú pasas con el auto, vienes con el auto seco y sales de la autopista como si hubieses pasado por un día de lluvia. Sí. O sea, el auto queda completamente mojado. Que convengamos mojado. que esta autopista se construyó con la técnica del túnel minero. Es decir, va súper abajo. Claro. Va súper abajo y encajonada así, digamos. No es como las otras que se asoman, qué sé yo. Esto es un túnel minero que es súper hermético y que, bueno, se supone que es súper hermético y que pasa por debajo del Mapocho. Y me imagino yo, de otras cosas, de otras napas y de las que corren napas por ahí, que hay, claro. Entonces, evidentemente, una filtración... Sí, pero mira, te fijaste que el punto complicado por donde, y yo creo que puede ser incluso el más complicado, por donde pasó Ana María, no solamente nos muestra que está cayendo agua y ella, porque efectivamente, tal como dices tú, Michelle, cuando además es con sedimento, es más peligroso todavía. O sea, muy peligroso. Claro, porque además, imagínense lo que es, o sea, si ya está jabonoso por el agua y por el paso de los vehículos, claramente aquí, mira, con esto se encuentra la Ana. Y con esto se encuentran todos los vehículos y las motos todavía, que quedan en una situación más complicada todavía. Ana, lo que comentábamos aquí no es solo agua. Probablemente el sedimento hace que el pavimento se torne más resbaladizo todavía. Totalmente. Yo les decía el otro día que caminamos unos metros para poder hacer las imágenes rápidamente con nuestros chalecos de seguridad, pero los pies se te se estaban formando por la tierra, los sedimentos, el agua. Sí. Es un desastre, es un verdadero desastre lo que estamos viendo. Tú preguntabas por las motos, Priscila. Yo te contaba el otro día que había un conductor de motos que decía que había tenido un accidente casi fatal. Y las personas muy sorprendidas también, porque esta autopista tiene un poquito más de un año. Se inauguró, imagínense, en 2022, en junio, julio aproximadamente. Y ojo, expertos en ese momento advirtieron que había problemas estructurales. Y las personas decían, y nos siguen cobrando lo mismo. Esta autopista es muy costosa, si no una de las más costosas del país. Porque ustedes se acuerdan que también hicimos ese tema de vecinos de Huechuraba que incluso protestaban por tramos que tenían que pagar saliendo de su casa. Decían que era demasiado alto el TAC, el cobro. Y siguen pagando lo mismo, pese a estas molestias que ya llevan meses con esta agua que no para de correr. Ahora mira, la autopista ahora está interrumpida por trabajo. La autopista ahora no está dando la seguridad que corresponde para una vía de alta velocidad, porque aquí la velocidad en autopista es de 80 kilómetros por hora, pese a la advertencia. ¿Por qué yo tengo que saber si por primera vez uso esa autopista que hay un inconveniente más adelante con agua? Entonces no voy a reducir la velocidad hasta que lo vea, ¿verdad? Entonces, si no cumple con la seguridad y además está interrumpida, el problema es que siguen cobrando y sigan cobrando lo mismo. Y lo que dice la Ana tiene mucha razón. Y la seguridad es parte del servicio. Es carísima. Y porque la seguridad es parte del servicio, toda la razón. Y es muy cara. Es una de las autopistas, de hecho, cuando se inauguró, mucha gente no la tomaba. Y no la tomaba porque no quería, sino que no la tomaba porque cuando pasaron se dieron cuenta, nos dimos cuenta que tenía un costo muy alto. Claro. Entonces, bueno, después se comenzó a hacer cada vez más, reduce mucho los tiempos, eso no hay cuestionamiento en eso.
Pero cuando ya comenzaron los problemas de las infiltraciones, ya de verdad no es una autopista segura. Claro, no puede decir mira, que es un lugar seguro. Y por último, cuando uno paga, Michelle, estás pagando que la autopista te lleve rápido al lugar, o sea, que sea expedita, y segundo, que te dé la seguridad vial que corresponde. Y en este momento no está cumpliendo con eso y siguen cobrando lo mismo. A mí lo que me llamó la atención ayer que había una persona que había chocado, ¿no es cierto? Y decían que la velocidad que había que mantener ahí era de 50 kilómetros por hora. ¿Cómo es posible? O sea, ¿quién va a andar a 50 kilómetros por hora? Y además ahí mismo la autopista dice ahora reducir la velocidad a 80 kilómetros por hora. Es que la velocidad en la autopista tiene que ser de 80. Claro. No es una advertencia que reduzca la velocidad, el pavimento está resbaladito. Pero ayer decían que era de 50 kilómetros, es de 80. No es de 50 kilómetros. Entonces, eso me gustaría preguntarle a la Ana. Al ingresar a la autopista, ¿hay algún letrero que te advierta que hay que avanzar a una velocidad más reducida, Ana? Porque 80 kilómetros por hora es lo que tienen que andar los vehículos. No, de hecho, cuando entramos a la autopista, el único aviso que hay ya desde la pirámide está este aviso de salida 1A cerrada, que es la de la Costanera Norte. Cuando ingresas, inmediatamente ves las luces de los 80 kilómetros por hora y a mí también me llamó la atención, como dice Michelle, porque yo también entendí que la advertencia era reducir la velocidad a 50 kilómetros por hora una vez que la gente de AVO empezó a hablar de los trabajos que se están haciendo. Son camiones, son conos que están allí instalándose para bloquear la salida y por eso también las personas deberían sí o sí bajar la velocidad, pero no hay un aviso. O sea, las personas que no estén viendo las noticias, que no nos estén escuchando a nosotros, van a mantener su velocidad a 80 kilómetros y es peligroso también. Sí, y ojo, porque si una persona tiene un accidente ahí, ¿de quién es la responsabilidad? Y además yo estoy pagando por un servicio y no se está cumpliendo. Lo dejo planteado, porque puede ocurrir, tal como le ocurrió a la persona que está transitando en moto. Por las características de esta autopista y por donde vea fundamental la seguridad. Está muy bajo tierra, es un túnel minero. Sí. La seguridad es clave. Un accidente ahí no es llegar y solucionar el tema y el rescate y todo. Y las reparaciones no van a ser de un día para otro tampoco. No, tampoco. No, es verdad. Muchas gracias, Ana. Nos quedamos pendientes y ojalá que los trabajos avancen rápido, porque resulta que la Michelle dice que va a llover nuevamente el martes y eso puede complicar los trabajos, pues. Los va a seguir complicando, lamentablemente, aunque sea una poca cantidad de agua. Lo que pasa es que el agua es uno de los... se infiltra por las partes que uno menos se imagina. El agua pasa por los lugares más insólitos. Entonces, con un poquito de agua, probablemente esto que estamos viendo ahí se va a ver aumentado considerablemente. Un estimado.